estoy grabando. Y ahora estoy grabando ya. Súper. Em, Comencemos. El otro día descubrí esta función, no sé si algún otro profesor se lo habrá compartido. Si no, se los comparto yo, que lo encontré espectacular. Ve que sale mi cara ahí abajo en el PPT. Eh, lo malo es que se demora en cargar, pero y que carga así. Tengo que pasar de a poco. Por el profesor Fuchs, claro, es como streamer, así como Twitch. El profesor me comentó que empezamos, bueno, ya vieron las características generales de la competencia, ¿cierto? En base a eso han estado conversando estas últimas clases. Eh, y voy a pasar rápido acá para llegar a donde íbamos. Y lo que me comentó es que alcanzaron a ver o a adentrarse, ¿cierto?, en las reglas generales de la competencia. Y vamos a llegar a esa parte. Competencia, ¿cierto? Entonces ustedes vieron ya algunas clasificaciones, algunas características de la competencia en general, y empezamos a ver entonces con el profesor las reglas generales de la competencia. Eh, el profesor me comentó que ustedes alcanzaron a revisar por lo menos la primera regla general, ¿cierto? Que es la regla de la radicación o fijeza, en virtud de la cual, radicado cualquier asunto al conocimiento de un tribunal, ¿cierto? Por supuesto, un tribunal competente, esta competencia no se va a alterar en virtud de cualquier causa sobreviniente, ¿ya? Y esto entiendo que ya lo comentaron con el profesor, pero esencialmente implica que, aunque cambie el domicilio, por ejemplo, en virtud del cual se radicó la competencia, el domicilio del demandado, y si esta cambia durante el advenimiento del juicio, eso no va a obstar, por ejemplo, a que ese tribunal pueda seguir conociendo el asunto, o lo mismo, por ejemplo, en materias del fuero, que lo vamos a ver a continuación, por ejemplo, si es que al inicio de un juicio, yo demandé, por ejemplo, a, a Simón Burgos, por ejemplo, lo demandé, y él era una persona común y silvestre en ese momento, pero durante la tramitación del juicio él se constituye en ministro de Estado, ¿ya? Puede ocurrir, ¿cierto?, que Simón se constituye en ministro de Estado. Y en ese caso va a aplicar una regla de fuero que en principio podría alterar la competencia que tiene o el tribunal competente para conocer de ese asunto, pero como el asunto ya está radicado en un tribunal, en virtud de las reglas que aplicaban al momento de presentar la demanda, entonces esa no se va a ver alterada por esta causa sobrevivida. ¿Isadora? Hola, disculpa, no entendí bien eso, el ejemplo. Ujú. ¿Él puede tener un cargo público aún estando como en un juicio? O sea, igual no sé la naturaleza del juicio tampoco, pero ¿puede ejercer algún tipo de cargo público? Por supuesto. Imagínate que es una demanda civil, ponte tú, por un contrato, ah, eh, por ejemplo, por una prestación de servicios que no cumplió, no hay problema en que esa persona pueda ejercer un cargo público. Mm, muchas gracias. Ahora, yo lo desconozco, pero en temas administrativos no sé si existen algún requisito respecto a que exista, por ejemplo, un juicio penal pendiente. Mi respuesta es la completa ignorancia, pero si quieren lo pueden revisar, es que habiendo un proceso pendiente respecto a esa persona, en virtud del principio de presunción de inocencia, tampoco debiese haber problema. Distinto es si esa persona fuese condenada. Si esa persona está condenada, probablemente ahí exista algún tipo de dificultades, puesto que pierde algunos derechos políticos, realmente las personas al ser condenadas por delito. Pero en materias civiles, la verdad es que no veo ningún inconveniente, ¿no? Pero eso, entiendo que esto lo vieron con el profesor, así que no lo vamos a ver en mayor detalle, simplemente un poco para refrescarlo. Lo importante de esto es que ustedes tengan en consideración, y esto es sumamente importante, desde cuándo se entienda radicado un asunto, y no sé si aparece por acá, eh, parece que no. Pero una cuestión que ustedes siempre tienen que tener presente,
es sumamente relevante no solamente para estos efectos, para la determinación de la regla de la radicación, sino que además me parece que es un concepto que les va a servir a ustedes en la práctica jurídica de aquí en adelante, y en general para poder resolver problemas en materia de derecho procesal de aquí en adelante, que tiene que ver con el momento al partir del cual se produce la radicación del asunto, al menos en materia civil. Eh, y esto es, y esto grábenselo por favor de memoria, esto es siempre desde la notificación válida de la demanda. ¿Ya? Es súper específico el momento, no es desde la presentación de la demanda, no es desde la mera notificación de la demanda, sino que es desde la notificación válida de la demanda, ¿ya? Que es lo que se conoce como el emplazamiento válido del proceso. Eh, Se entiende en general que solamente desde ese momento nace el litigio, nace el proceso propiamente tal, desde la radicación. Antes de ese momento, de esta notificación válida de la demanda, la verdad es que, por ejemplo, la parte que presentó el documento de la demanda puede retirarlo sin ningún tipo de sanción procesal asociada. Y en general se entiende que hasta antes de esta actuación, de esta notificación, no existe un proceso propiamente tal, ¿ya? Solamente desde este momento nace el proceso a la vida jurídica como tal. Nayaret, Buenos días, profesor. Mi buen día. pregunta es, ¿desde qué momento, cómo sabemos cuándo se crea la notificación válida? Lo vamos a ver, no en este curso, sino que en Procesal 2 probablemente con mucho más detalle. Vamos a ver los tipos de notificaciones y en particular cómo se hace esta diligencia del trámite de la notificación. Vamos a ver que la notificación de la demanda es súper especial porque al ser la primera notificación del proceso, se va a hacer siempre a través o de modo personal, que es probablemente la forma más efectiva de que una persona tome conocimiento de una resolución judicial, ¿ya? Pero lo vamos a ver en detalle, así que no se preocupen, existen reglas de dónde se puede realizar esa notificación, en qué horario se puede realizar esa notificación, dónde se tiene que realizar, así que no se preocupen, lo vamos a ver con mucho mayor detalle en Procesal 2, ¿ya? Pero lo importante ahora, en todo caso, es que ustedes sepan que esta radicación se produce solamente con la notificación válida de esta demanda. Em, y ahí también es importante que ustedes consideren que para efectos de esta regla de la radicación es importante tener o considerar que la ley habla solamente del tribunal competente. Eh, Eso significa que, por ejemplo, si un tribunal no es competente conforme a las reglas de la competencia absoluta, que son de orden público y por tanto no son renunciables por las partes, ese tribunal en realidad no es competente. Por ejemplo, si se notificó una demanda ante un tribunal competente, esa notificación no es válida, es nula, ¿ya? Y por lo tanto no se produciría nunca la radicación de un procedimiento en un tribunal absolutamente incompetente, ¿ya? Relativamente incompetente vamos a ver que sí, porque a ese respecto existen algunas reglas que son la prórroga de la competencia, en virtud de la cual las partes pueden modificar las reglas de competencia relativa para poder ellos determinar dentro de este rango, ¿cierto?, cuál es el tribunal que estiman que va a conocer el asunto. Que es un poco lo que sale acá. En materia penal no vamos a entrar, pero existe alguna discusión respecto de cuándo se entiende radicado el asunto en materia penal. El profesor Maturana, yo diría sin mayor discusión, eh, señala que la radicación se produciría desde el momento de la formalización de la investigación. Así que quedémonos con eso por ahora, sin perjuicio de que es discutible, puesto que podrían existir algunos actos anteriores en los cuales el tribunal también podría tomar conocimiento del asunto, como es con la interposición de una querella, ¿ya? Pero como eso es penal y no lo vamos a ver sino hasta ya bien avanzado este ciclo, vamos a decir de momento que en materia penal la radicación se produce desde la formalización de la investigación, ¿ya? Que también no tienen por qué saber lo que significa eso ahora procesalmente, pero solamente para que lo tengan presente. En materia civil, desde la notificación válida de la demanda, y en materia penal, desde la formalización de la investigación, que es en principio el primer momento en el cual el imputado toma conocimiento de que el Ministerio Público lo está investigando por algún hecho constitutivo de delito,
¿ya? Que como ven, cumple básicamente la misma función, de entregarle el conocimiento a una de las partes de que se persigue una acción en su contra, ¿ya? Y que en definitiva pueda ejercer su derecho a defensa. Un poco sigue la misma lógica. Las excepciones, yo entiendo que la vieron con el profesor igual, pero no, se las menciono rápidamente nomás. No necesariamente un tribunal que está radicado, o sea, un tribunal en el cual está radicada su competencia, necesariamente va a seguir conociendo ese asunto hasta el final. ¿Ya? Existen algunas excepciones que son esencialmente estas dos. Uno, el compromiso, que consiste en que si durante la sustentación de un procedimiento las partes de común acuerdo deciden sustraer el conocimiento de ese asunto desde el tribunal ordinario que lo está conociendo a un árbitro, siempre y cuando esa materia está conociendo el tribunal ordinario sea de aquellas que no son de arbitraje prohibido, entonces el tribunal en el cual estaba radicado el conocimiento del asunto lo pierde y pasa entonces por decisión de las partes a ser de conocimiento de un juez árbitro. ¿Ya? Esa es una de las opciones. Es bastante raro, ¿eh? Porque generalmente cuando las partes hacen un compromiso o crean alguna cláusula compromisoria, de todas las cuales le entregan la competencia a un árbitro, esto es generalmente antes de la entrada a un litigio, ¿ya? Es muy raro que las partes ya con un litigio pendiente sustraigan el conocimiento hacia un árbitro. Es más común que antes del surgimiento propiamente tal del conflicto, las partes a través del contrato ya hayan sustraído el conocimiento de ese asunto a un árbitro. Y la otra excepción, que también eh, lo vamos a ver en profundidad en otros cursos de este ciclo, es la acumulación de autos, ¿ya? Que es un incidente especial en virtud del cual un mismo tribunal puede entrar a conocer de dos o más procedimientos que estén de alguna forma vinculados, con el objetivo de que en esos dos o más procedimientos, no se vayan a dictar sentencias contradictorias. Ese es el principal objeto de la acumulación de autos. Entonces, yo tengo dos tribunales, Tribunal A y Tribunal B, ambos con competencia radicada para conocer sus respectivos asuntos, pero alguna de las partes repara en que estos asuntos tienen algún tipo de vinculación, ya sea en la materia, o sea, en el objeto que están conociendo o en las partes, y en virtud de esta disposición legal, ¿cierto?, del artículo 96 del Código de Procedimiento Civil, existe la posibilidad de que se pueda solicitar la acumulación de estos dos procedimientos, de modo tal que si es que son procedimientos que se están conociendo por tribunales de la misma jerarquía, el procedimiento más nuevo se acumula al procedimiento más antiguo, y si son tribunales de distinta jerarquía, el procedimiento conocido por el tribunal de jerarquía inferior se acumula al conocimiento del tribunal de mayor jerarquía, ¿ya? Esas son básicamente las dos grandes excepciones que existen a la radicación. En el resto de los casos, no hay problema, siempre tengan súper presente la radicación del asunto en este tribunal, y que eh, tiene importancia también para el resto de las reglas generales que vamos a ver a continuación. En particular en esta, la segunda regla general en materia de competencia dice relación con el grado de jerarquía. Y esto es que, bueno, nosotros ya sabemos que radicado un asunto, este tribunal lo va a seguir conociendo, ¿cierto?, independiente de las causas sobrevinientes que se presenten. Y la segunda regla de jerarquía, contemplada en el artículo 110, nos dice, bueno, entonces una vez que nosotros ya tenemos fijada la competencia del tribunal que va a conocer este asunto en primera instancia, ¿cierto?, Eh, también va a quedar igual de fijada la competencia del Tribunal Superior Jerárquico que pueda o tenga que conocer de este asunto en segunda instancia. Lo que parece bastante natural, ¿cierto? Entonces, si nosotros radicamos el asunto en un tribunal de primera instancia y existe la posibilidad de que se presente algún recurso de apelación en contra de alguna resolución de este tribunal de primera instancia, entonces
en ese mismo acto de radicación de la primera instancia también va a quedar radicada el Tribunal Superior Jerárquico para efectos de esta segunda instancia. Quizás también para hablar de esto hay que recordar probablemente algunos conceptos que ustedes no conozcan o no manejen en detalle, ¿cierto? Uno de los cuales es el concepto de instancia. Me imagino, ¿cierto? Por el carácter de la tarea que les dio el profesor la semana pasada, que ustedes algo ya manejan de lo que es una instancia, o que existen varias instancias. Existen casos en los que los tribunales conocen en única instancia, pero en materia civil lo más común es que los tribunales conozcan en primera instancia y luego exista una segunda instancia que se abre cuando alguna de las partes presenta el recurso de apelación. ¿Ya? Y por lo tanto, se conoce como instancia cada uno de los grados de conocimiento y fallo que tiene un tribunal para adoptar una decisión de un determinado asunto, ¿cierto? ¿Y qué grado de conocimiento tiene? Tiene conocimiento para analizar tanto los hechos como el derecho involucrado en este asunto. ¿Ya? Y esto es sumamente importante y motivo por el cual ustedes tienen que tenerlo siempre presente y no confundirlo con algún otro tipo de recursos que no sean el recurso de apelación en virtud del cual ese tribunal no va a conocer, por ejemplo, de los hechos. ¿Ya? Una instancia siempre implica conocimiento de los hechos y el derecho de la causa. Van a ver más adelante, ¿cierto?, que existen otro tipo de recursos distintos al recurso de apelación, en virtud del cual los tribunales conocen de un asunto, pero solamente pueden revisar aspectos jurídicos o de derecho, ¿ya? No pueden volver a revisar los hechos de la causa. Como ocurre, por ejemplo, respecto del recurso de casación, ¿ya? Que por regla general, ¿cierto?, es un recurso que se presenta una vez que ya se falla el recurso de apelación, en lo que uno podría decir que es como la tercera instancia, ¿no? Después de la segunda instancia, se presenta el recurso de casación por regla general. Pero, como les digo, no es una tercera instancia, puesto que la instancia implica necesariamente conocer de los hechos como el derecho, que en caso del recurso de casación no ocurre, puesto que eh, la Corte Suprema, por regla general, nunca va a conocer respecto de esos hechos, solamente respecto del derecho, ¿no? Eso es sumamente importante que lo empiecen a comprender desde ya. Y bueno, el recurso de apelación, yo creo que ustedes ya un poco lo manejan, pero se trata de un tipo de recurso probablemente el más ordinario y general que existe en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del cual una de las partes impugna una resolución judicial pronunciada por el tribunal de primera instancia para que el tribunal superior jerárquico de este tribunal de primera instancia lo revise y lo enmiende conforme a derecho, ¿ya? Si no están entendiendo muy bien o creen que hay detalles que les faltan, no se preocupen, puesto que todas estas materias las vamos a ver con mucho más detalle, el recurso de apelación y el tema de las instancias, en otros cursos de este ciclo, que es bastante largo. ¿Cuáles son los elementos para que se produzca entonces esta regla de la jerarquía? Bueno, que el asunto se encuentre ya legalmente radicado en el juez de primera instancia, que es lo que vimos anteriormente, ¿cierto?, a propósito de la regla de la radicación. Y por supuesto que respecto de este procedimiento que está conociendo el tribunal de primera instancia, proceda por supuesto el recurso de apelación. ¿Ya? Vamos a ver que existen determinados tipos de procedimientos en los cuales no procede el recurso de apelación, ¿ya? Que eh, son asuntos en general que son de menor importancia por la cuantía, que son los de mínima cuantía, en los que el tribunal no conoce en primera instancia, sino que en única instancia. Por lo tanto, no procede el recurso de apelación respecto de su sentencia, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante que para que exista esta regla de la jerarquía, exista una radicación previa y que además el asunto que esté conociendo este tribunal eh, comprenda, ¿cierto?, dentro de su procedimiento la posibilidad de que sus resoluciones sean apeladas. Si no existe el recurso de apelación o si es improcedente en ese procedimiento, entonces la verdad es que no tiene sentido
o no va a tener aplicación esta regla, porque no va a haber un tribunal superior para revisar esa resolución. ¿Alguna duda hasta acá? Al menos yo no, todo entendido. Gracias, Isidora. Voy a abrirle la puerta a mi gato que está llorando, no sé si alguien lo escucha. Así que denme un segundito. Ya, ahora sí. Una tercera regla dice relación con, bueno, nosotros sabemos que un tribunal va a ser competente para conocer el asunto, ¿cierto? Siempre hablamos de que el tribunal va a ser competente para conocer un asunto. Pero en virtud de esta regla, que está expresamente señalada en el Código Orgánico Tribunal, en su artículo 111, este tribunal, por regla general, ¿cierto?, no solamente va a ser competente para conocer del asunto o de la acción que se pone a su conocimiento. Por ejemplo, en materia civil, si es que Nayaret me demanda, por ejemplo, por responsabilidad extracontractual por haberle generado un daño, no sé, en un accidente de tránsito, el tribunal no solamente va a ser competente para conocer de esa acción, es decir, para eventualmente la indemnización que yo le deba a Nayaret por haberla atropellado, sino que además, en virtud de esta regla, el tribunal va a ser competente para conocer de todas aquellas cuestiones accesorias a este asunto principal. Así, la ley nos habla expresamente de que el tribunal va a ser competente para conocer de las incidencias, pero también para conocer de aquellas cuestiones que se susciten por vía de reconvención o por vía de compensación. Aunque el conocimiento de esos asuntos, ya sea en virtud de la cuantía o de la materia, ¿cierto?, sean competentes a otro tribunal si es que esas cuestiones se hubiesen interpuesto por separado. Eh, lo que nos hace preguntarnos, ¿cierto?, qué es un incidente, qué es una reconvención y qué es una compensación. Antes de eso, tener súper presente que el objetivo de esta regla dice relación, por supuesto, con economía procesal. Básicamente, si yo tengo un tribunal que está conociendo un asunto y que se va a interiorizar en el conocimiento de un aspecto de hechos, ¿cierto? Es natural que ese mismo tribunal sea el que conozca respecto de todas aquellas cuestiones accesorias que se puedan suscitar respecto de este asunto principal, ¿ya? Porque de lo contrario sería súper ineficiente, ¿ya? Que sea otro tribunal eh, eh, que no tenga conocimiento de este asunto principal el que vaya a resolver asuntos accesorios. Se gastaría más tiempo, más recursos en explicar, ¿cierto?, a este segundo tribunal todos aquellos asuntos que un tribunal ya conoce. ¿Qué es bueno, el asunto principal, ¿cierto? El asunto principal es esencialmente las pretensiones que hace el demandante esencialmente en su demanda. Y también el asunto principal va a estar compuesto por las principales excepciones que, ya sea dilatorias o perentorias, o las distintas defensas que pueda presentar el demandado también en su escrito principal, el escrito de contestación. Eso va a comprender generalmente lo que nosotros entendemos por el asunto principal. En el caso que les puse, ¿cierto? En el caso de que del atropello a Nayaret, el asunto principal va a ser la indemnización de perjuicios que yo le pueda deber o no en virtud de ese accidente de tránsito. Y por supuesto, todas las defensas que yo interponga a ese respecto. Por ejemplo, que mi defensa diciendo que Nayaret, por ejemplo, se cruzó en mi camino, todo aquello es conocido necesariamente por este mismo tribunal. Los incidentes, por otro lado, son cuestiones que no tienen que ver con el asunto principal. Es decir, y está definido por la ley, ¿cierto? Todas aquellas cuestiones accesorias al asunto principal, pero que requieren, aún así, un especial pronunciamiento por parte del tribunal.
la ley distingue entre los incidentes ordinarios y los incidentes especiales. Vamos a ver que los incidentes especiales en general son cuestiones o materias, como por ejemplo la acumulación de autos, que no tienen que ver necesariamente con la ventilación del asunto principal, es decir, no van a afectar o no en que la demanda que se presente en contra de una persona vaya a ser favorable o desfavorable, sino que son cuestiones más bien accesorias. Por ejemplo, la acumulación de autos tiene que ver más bien con cuál tribunal va a seguir conociendo el asunto. También, por ejemplo, es un incidente especial eh, la condena en costas, que las costas son, ¿cierto? Esta condena que puede hacer el tribunal en contra de alguna de las partes por haber litigado un asunto sin tener fundamentos plausibles para ello. También, por ejemplo, es un incidente el privilegio de pobreza. El privilegio de pobreza es una cuestión que alega alguna de las partes que por su situación socioeconómica le dice al tribunal que no está en condiciones de poder costear algunas de las diligencias, algunas de las actuaciones procesales que son de cargo de las partes durante el proceso. Por ejemplo, la demanda es una actuación procesal que se paga, ¿ya? Si uno alega ante el tribunal que tiene privilegio de pobreza, porque su situación socioeconómica no le permite, por ejemplo, pagar una notificación, esa alegación es un incidente que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto principal, tiene que ver con mi estatus socioeconómico para efectos de cómo costear estas actuaciones procesales. Y ahí, en definitiva, el tribunal resolverá, pero en nada afecta, ¿cierto? En nada afecta al asunto principal, pero sí requiere un pronunciamiento especial de parte de ese tribunal que me diga, ok, si usted no tiene los recursos necesarios, entonces usted no paga esas actuaciones procesales, ¿no? Usted no paga la notificación de la resolución. También la ley es bastante explícita en señalar que la reconvención también va a ser conocida por el mismo tribunal que conoce el asunto principal. La reconvención es esencialmente la demanda que le presenta el demandado en contra del demandante, ¿ya? Por ejemplo, en un caso, naturalmente suceden en casos más o menos contractuales. Por ejemplo, eh, Estefanía, ¿cierto? Le debe plata a Guadalupe, por ejemplo, en virtud de un contrato de préstamo de dinero. Y Estefanía demanda a Guadalupe por el cobro, ¿cierto?, de esta plata, que no sé, son 2 millones de pesos. Y de vuelta, ¿cierto? Guadalupe le dice, tranquila, ¿cierto? Ya vamos a ir a un juicio por este asunto principal, ¿cierto? Que es la demanda por esta cantidad de dinero, pero yo te demando a ti de vuelta porque nosotros también tenemos otro contrato que tú has incumplido, en virtud del cual tú te comprometiste por ejemplo, a venderme una casa que no has cumplido. Y presenta entonces la demanda reconvencional en contra de Estefanía. Por regla general, la posibilidad de hacer una reconvención, que como ven también tiene como fundamento el hecho de la economía procesal, la posibilidad de establecer una reconvención está expresamente establecida en los procedimientos de mayor cuantía, que vamos a ver cuáles son esos, pero ahí es donde está expresamente señalada. Donde no está expresamente señalada, no se puede utilizar la reconvención, ¿ya? Y de ahí que, si ustedes revisan el manual de Maturana, van a ver la lista taxativa de todos los procedimientos en los cuales procede esta facultad, ¿cierto?, de reconvenir. Y uno de los ejemplos clásicos es en materia de arrendamiento, ¿no?, en los cuales ocurre, ¿cierto?, con harta normalidad, ¿cierto?, que alguien echa a una persona, ¿cierto?, quiera producir el desahucio de esa casa, por ejemplo, que está arrendando, pero en la demanda, yo demando entonces que se expulsa a esta persona de mi domicilio porque sí, por las razones que establece la ley para poder hacerlo. Y yo como arrendatario puedo demandar reconvencionalmente, o la ley también me faculta para demandar reconvencionalmente a mi arrendador
en caso de que esta persona, por ejemplo, me deba algún monto derivado de algún tipo de reparación que yo haya hecho en esa casa, que no haya sido exigible que yo reparara con mi propio dinero, sino que era dinero que debía salir de cargo del arrendador. ¿Ya? Entonces, en algunos procedimientos está expresamente establecida la posibilidad de esa recompensa. Lo importante de esta regla es que respecto de todos estos asuntos, en general, que no tienen tanto que ver con el asunto principal, pero que de todas formas coincide básicamente con los hechos o con el asunto que se está ventilando, entonces va a ser este mismo tribunal en el cual está radicada la competencia y que va a seguir conociendo esto. Bueno, también se menciona la compensación expresamente por la ley, que lo van a ver en derecho civil en qué consiste, pero es un modo general de extinguir las obligaciones y que puede ser alegado en juicio a través de algún tipo de excepción. Y también vamos a ver que esta regla de la extensión también aplica para efectos de la ejecución de una eventual sentencia definitiva. Pero como está también en una regla especial, lo vamos a ver en esa regla especial. Una cuarta regla, y que tiene que ver con algo que ya vimos, ¿cierto? A propósito de las bases de la jurisdicción, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de que los tribunales no se pueden excusar de conocer de un asunto por el hecho de que exista otro tribunal competente para conocer. ¿No? Vieron con el profesor Fuchs, ¿cierto? Que respecto a la competencia, podemos tener competencia exclusiva, pero también existen casos en los que tenemos competencia acumulativa. Esto es, casos en los que la ley expresamente señala o permite que sea más de un tribunal el legalmente competente para poder conocer un determinado asunto. ¿Ya? En esos casos, en los casos en los que tenemos competencia acumulativa, un tribunal no puede alegar, si es que se le presenta una demanda, ¿cierto?, a su conocimiento, no puede excusarse de conocer de este asunto alegando, por ejemplo, que existe otro tribunal competente para conocer el asunto. Y esto se deriva naturalmente, ¿cierto?, de lo establecido en el artículo 73 de la Constitución, que señala expresamente que habiendo sido reclamada, ¿cierto?, la intervención de un tribunal en forma legal y en asuntos que son de su competencia, estos nunca se van a poder excusar de ejercer su autoridad, de ejercer su jurisdicción en definitiva, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda, ¿cierto? Pero en este caso, independiente de que exista ley o no que resuelva la contienda, por el hecho de ser un tribunal competente para conocer del asunto, estos no se pueden excusar de ese conocimiento, aun cuando exista la posibilidad de que otro tribunal lo conozca. ¿No? De modo tal que también de eso se deriva, ¿cierto?, el hecho de que presentada la demanda ante un tribunal y habiendo prevenido el asunto por parte de este tribunal, y prevenir consiste básicamente en entrar a conocer del asunto, ese tribunal queda radicado para conocer del asunto y el otro tribunal, que también es legalmente competente, pero ante el cual no se presentó esa demanda, eh, pierde la competencia para su conocimiento. ¿Ya? O sea, son dos reglas en una. Una es que yo no me puedo excusar como tribunal de que existe otro tribunal competente, pero también la regla consiste en que si yo como tribunal competente conjuntamente con otro conozco del asunto y me prevengo en ese asunto, es decir, empiezo a conocer de esta materia, el otro tribunal pierde la competencia para conocer. O sea, una competencia que era acumulativa se radica exclusivamente en uno de estos tribunales para conocer ese asunto y el otro entonces pierde esa potencial competencia. ¿Alguna duda hasta acá? Parece que no. No, qué bueno. Mi jefa me quiere llamar. A decir que un ratito. Y finalmente, yo creo que con esto terminamos hoy día, para después poder entrar
ya en tierra derecha, que son las reglas de la competencia absoluta y las reglas de competencia relativa, tiene que ver con lo que les adelantaba, ¿cierto? Que está muy vinculado con esta regla de la extensión, para conocer de estas cuestiones, que es la regla de la ejecución. Y esta regla, bueno, también está expresamente señalada en la ley y nos dice que la ejecución de una resolución, cuando hablamos de resolución no estamos hablando solamente de la sentencia definitiva, ojo ahí, también estamos hablando de otro tipo de resoluciones que se puedan dar durante el proceso. Pero la ejecución de estas resoluciones, que son pronunciadas por un tribunal, va a corresponder a esos mismos tribunales que la hubiesen pronunciado, ya sea en única o en primera instancia. Y esto tiene una regla en su inciso segundo, ¿cierto? Que establece que los tribunales que conozcan en virtud de un recurso de apelación, casación o nulidad, en el caso de las sentencias penales, pero la apelación y casación en materias civiles, van a ejecutar los fallos que se dicten para su sustantación. Es decir, esta es en principio una excepción, ¿cierto? Que en aquellos casos en los que exista una segunda instancia, estos tribunales de segunda instancia excepcionalmente van a ejecutar sus propias resoluciones, siempre y cuando sean resoluciones de mera sustantación, ¿ya? Pero el fallo, es decir, la sentencia definitiva que puedan pronunciar los tribunales de segunda instancia, no van a ser ejecutados por estos tribunales de segunda instancia, sino que van a ser ejecutados conforme a esta regla general. Y la regla general es que las resoluciones son ejecutadas por el tribunal de única o primera instancia. Por ejemplo, si en un procedimiento civil se dicta una sentencia definitiva por el tribunal de primera instancia, es decir, el juzgado civil, y esa sentencia es apelada y en definitiva después es resuelta y confirmada por el tribunal de segunda instancia, que por ejemplo es la Corte de Apelaciones de Valdivia, la ejecución de esa resolución, de ese fallo que confirma la sentencia definitiva, debe ser ejecutada conforme a la regla general. Esto es, por el tribunal de primera instancia. Este es el tribunal civil. No ocurre eso, sí, respecto de todas aquellas resoluciones de mera sustantación. Es decir, más bien aquellos autos o decretos que son pronunciados por el tribunal de segunda instancia, en este caso, por ejemplo, la Corte de Valdivia, que no es el fallo, o sea, no es la sentencia definitiva dictada en este recurso de apelación, sino que tiene que ver más bien con aspectos procedimentales que se puedan suscitar durante este procedimiento de apelación, ¿no? Esa es la excepción, ¿ya? Pero la regla general y generalísima es que respecto de la ejecución de una resolución, quienes van a conocer de esta son siempre los tribunales que la hubiesen dictado en primera o en única instancia. Esto, por supuesto, supone que estas resoluciones puedan ser ejecutadas o deban ser ejecutadas. Ya vimos, ¿cierto?, que la ejecución es una etapa no esencial, ¿cierto?, de la jurisdicción, puesto que no siempre va a ser necesario ejecutar una sentencia definitiva. Pero en aquellos casos en los que sí sea necesario ejecutar una resolución judicial, entonces aplica la regla de la ejecución. Ahora, en materia de ejecución civil, existen a grandes rasgos, y no vamos a entrar en mucho detalle, pero existen a grandes rasgos dos tipos o dos formas de poder ejecutar las resoluciones o las sentencias. Dos formas de ejecutar la sentencia. Una es la conocida como el procedimiento incidental. Y la otra, que ustedes probablemente conozcan de nombre, es el procedimiento ejecutivo. Que tan importante es el procedimiento ejecutivo que le dedicamos todo un curso a ese procedimiento específico, ¿ya? En el procedimiento incidental, la verdad es que no existe una competencia acumulativa propiamente tal, sino que existe una competencia exclusiva. En el caso del procedimiento incidental, el tribunal que va a ser competente para conocer de la ejecución de esa sentencia va a ser el mismo tribunal que dictó esa resolución en primera o única instancia, ¿no? El único tribunal competente para eso. El procedimiento incidental tiene
varias ventajas respecto al procedimiento ejecutivo que no vale la pena mencionar ahora, pero que lo hacen mucho más expedito, pero tiene otra desventaja, que es que es un procedimiento que no se puede iniciar sino hasta transcurrido un año. O sea, tenemos solamente un año desde que se notifica la resolución, desde que queda ejecutoriada, para poder interponer el procedimiento incidental. Si se nos pasa ese año, lo único que podemos hacer es iniciar el procedimiento ejecutivo, que es un procedimiento más largo y que tiene otras desventajas, ¿ya? Pero si estamos dentro del año, lo más normal es que la ejecución de esa sentencia se haga a través de este procedimiento incidental, que como les digo, la regla es una regla de competencia eh, exclusiva, ¿cierto? En virtud de la cual solamente va a conocer de ese asunto el tribunal de primera única instancia. Pero respecto del procedimiento ejecutivo, ¿cierto? Que es esta materia en la que se nos pasa el plazo del año y estamos dentro de los 5 años en los cuales no prescribe nuestra sentencia, nosotros vamos a interponer una demanda ejecutiva. Y en este caso tenemos lo que se entiende derechamente como competencia acumulativa, porque aquí van a ser competentes para conocer de este procedimiento ejecutivo tanto el tribunal que conoció el asunto en primera única instancia, en virtud de esta regla general, ¿cierto? El artículo 114, pero también va a ser competente para conocer del asunto el tribunal en virtud de las reglas generales de la competencia, ¿no? En virtud de la materia, el fuero, la cuantía y las distintas reglas de competencia relativas. Por lo tanto, eventualmente podrían ser dos los tribunales competentes para conocer de un procedimiento ejecutivo, ya sea el tribunal que dictó esa sentencia definitiva en primera única instancia o el tribunal que sea competente en virtud de las reglas generales, como si este procedimiento fuera un procedimiento nuevo, ¿ya? Eh, lo normal es que igual sea el mismo tribunal, ¿no? Ojo, lo que podría pasar es que, por ejemplo, cambie el domicilio del demandado entre un procedimiento y otro, entre el procedimiento resuelto, ¿cierto?, que se dictó la sentencia definitiva, y el procedimiento ejecutivo, cambia el domicilio del demandado. En virtud de las reglas de competencia relativa, entonces sería otro tribunal el competente. Pero la verdad es que si no cambian ninguno de los factores determinantes para efectos de la competencia, lo normal es que igual el tribunal competente para conocer del procedimiento ejecutivo sea el mismo, ¿ya? Pero igual es sumamente importante que tengan en consideración que respecto del procedimiento ejecutivo existe, por regla general, esta competencia acumulativa, ¿ya? En virtud del cual ustedes van a tener un tribunal competente por haber eh, fallado el asunto en primera única instancia, y también van a tener un segundo tribunal competente en virtud de las reglas generales, ¿cierto? Como si este fuese un procedimiento independiente, completamente independiente del procedimiento original en virtud del cual se dictó esta sentencia definitiva. ¿Dudas? ¿Consultas? Me puedo hacer gigante. Profe, Por favor. sí, es que me quedó una duda de la excepción del artículo 113, Ujú. la regla general de la ejecución. Ahí me queda una duda que no lo entendí mucho, no sé si lo podría volver a repetir, por favor. Sí, bueno, la regla generalísima que tienen que tener siempre presente es que la ejecución corresponde a los tribunales que hubiesen pronunciado esa resolución en primera única instancia, ¿ya? En el ejemplo, eh, bueno, lo vamos a ver en detalle, pero más adelante. Pero en principio un tribunal puede dictar varios tipos de resolución. Puede dictar desde la sentencia definitiva, que es como la resolución final de un asunto, pero también puede dictar otro tipo de resoluciones durante el proceso, que no tienen el carácter de sentencia definitiva. Y estas son esencialmente las sentencias interlocutorias, que son resoluciones que resuelven determinados asuntos, pero que no ponen término al procedimiento. Pero también existen otros tipos de resoluciones más bien de trámite, que son los autos o decretos, ¿ya? Que son esencialmente resoluciones que tienen por objeto dar curso al procedimiento, ¿ya? Esas son a grandes rasgos las tres o cuatro tipos de resoluciones que se pueden dar en cualquier tipo de procedimiento.
Lo que pasa es que, por ejemplo, si es que se presenta un recurso de apelación contra una sentencia definitiva, ya nosotros tenemos al tribunal de primera instancia que resolvió este asunto a través de una sentencia definitiva, que para el ejemplo pongamos que es el juzgado civil de Valdivia, ¿ya? El primer juzgado civil de Valdivia. Por regla general, todas las resoluciones que se dicten en ese proceso deben ser ejecutadas por este tribunal, por el juzgado de Valdivia. Incluso las resoluciones que son pronunciadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia, conociendo un recurso de apelación, o la Corte Suprema incluso, conociendo, por ejemplo, un recurso de casación. Esa es la regla general, que dice que todas las resoluciones deben ser ejecutadas por este tribunal, por el tribunal de primera instancia. Esto es el juzgado civil de Valdivia. La excepción es que se le entrega la competencia para ejecutar, excepcionalmente, aquellas resoluciones de mera sustanciación a estos tribunales superiores jerárquicos que estén conociendo algunos de estos recursos, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con estas resoluciones de mera sustanciación? Se refiere a estos autos o decretos, ¿ya? Que tienen que ver con resoluciones que tienen solamente como objeto dar curso al procedimiento. Pero respecto, por ejemplo, de la sentencia definitiva que se pronuncie por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia, conociendo el recurso de apelación, esta no es ejecutada por este Tribunal Superior Jerárquico, sino que es ejecutada por el Tribunal de Primera Instancia conforme a esta regla general, que es la del 103. No sé si ahí se entiende mejor. Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. Súper, excelente. ¿Más dudas? ¿No? Súper. Me han llegado algunas preguntas respecto a los trabajos que hemos tratado de ir respondiendo, ¿cierto?, con el profesor. Si a alguien le queda alguna duda, por favor insista en los correos porque de repente se pierden algunos, así que no es que no, por desidia, ¿cierto?, queramos ignorarlos, sino que se pierden algunas comunicaciones. Así que si a alguien le queda pendiente algún tipo de pregunta respecto al trabajo, insista por favor, pero de todas maneras les vamos a responder ojalá lo antes posible. Había un alumno que estaba pidiendo una ayudantía respecto de su tema. Y ahí lo vamos a coordinar, pero de todas maneras, si alguien más quiere alguna ayudantía en la cual los ayudantes o algunos de nosotros los profesores podamos profundizar en alguno de estos temas para orientarlos quizás en su trabajo, no duden en pedirlo. Pueden pedirlo por correo a cualquiera de los profesores o también a las ayudantes explicando que les haría bien tener alguna ayudantía respecto de su tema en específico, de modo tal que nosotros podamos hacer las coordinaciones y ahí armar alguna sesión en la cual puedan estar invitados, por supuesto, todos los estudiantes que estén viendo ese mismo tema. La idea es que lo aprovechen al máximo. Entiendo que la ayudantía del miércoles pasado, Constanza le explicó varias cosas importantes, ¿cierto? De búsqueda de fuentes, de bibliografía, ¿cierto? Así que espero que la hayan podido aprovechar y de todas maneras vamos a seguir súper pendientes sobre este asunto con todas sus dudas, inquietudes, etc. ¿Ya? Algunos estudiantes incluso me mandaron como un pequeño índice de lo que pensaban estructurar en su trabajo. Siéntanse libres si alguno tiene dudas, por ejemplo, de la pertinencia de su estructura, de hacer lo mismo, ¿cierto? De mandarnos por correo, de ir consultándonos desde ya, ¿cierto? Cómo quieren ir armando su trabajo. Las puertas están abiertas. Si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Espero que tengan una excelente semana todos y todas. Que estén muy bien.